Colocar al splitter un cable coaxial es una forma de ahorrar dinero y ver televisión gratis. Utilizaremos cable coaxial RG6. Vamos a cortar 65 centímetros de cable coaxial. Colocaremos en un extremo un conector siguiendo estas instrucciones. Lo coloca de forma normal. Del lado opuesto vamos a colocar el siguiente, pero no vamos a sacar el conductor interno. Solamente vamos a dejar fuera la malla. Nos queda el cable así. De un lado tenemos la punta, que es el conductor interno, y del otro lado simplemente tenemos la malla sin conductor interno. Observa ese detalle. Ok. Ahora vamos a usar un marcador y vamos a marcar 5 centímetros desde esta punta. Una cinta la coloca en 5 centímetros. Te ubica del lado que tiene el conductor y marca 5 centímetros. Te ubica del otro lado que no tiene el conductor y vamos a marcar aquí 6 centímetros para luego retroceder 1 centímetro hacia atrás. Vamos a hacer la segunda marca en 5 centímetros. Observa, 6 centímetros y 5 centímetros hacia atrás. Donde tenemos las líneas internas, 5 centímetros y 5 centímetros y 6 centímetros, vamos a remover la envoltura, la malla, el dieléctrico para quedarnos con el conductor interno. Vamos a comenzar por acá por 6 centímetros, que es el lado que no tiene el conductor. Fíjate que lo estoy repitiendo varias veces para que haga las cosas bien. Ahora con la cuchilla vamos a remover la envoltura. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Concluimos de remover el dieléctrico. Para ello, coloca la cuchilla y remuévelo de esta forma. Ok, nos ubicamos en la última línea
Y aquí primeramente vamos a remover la envoltura negra sin cortar la malla. Recuerda, este es el lado donde no tenemos el conductor interno. Retrocede la malla hacia atrás. Y termina de quitar la parte del dieléctrico que nos queda aquí. Y aquí toma la malla nuevamente y ahora observa que no tenemos la punta. Vamos a aterrizar aquí la malla junto con el conductor interno. Observa el lado opuesto donde la malla en ningún momento puede hacer contacto con el conductor interno. Esa es la diferencia entre ambas puntas. Ahora vamos a darle forma a nuestro cable coaxial para que pueda resonar en la frecuencia UHF y de esa forma nosotros con este simple cable coaxial poder ver televisión gratis. Para ello la magia existe en saber dar la medida apropiada para que este conductor pueda resonar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Para ello, primeramente nos vamos a colocar en un extremo. Colocamos la pinza y vamos a hacer un giro de 90 grados. Luego vamos a tomar una cinta de medir y la vamos a colocar en 13.5 centímetros, 5 pulgadas y un cuarto. Te vas a colocar la cinta y vas a medir de esa forma. Y aquí vas a hacer un pequeño giro. Vas enderezando el cable, esto debe de quedar en forma recta. Al final le damos la medida. Vamos enderezando. ¿Y qué voy a hacer? Debo de hacer lo mismo de este lado. Entonces debo de girar en dirección opuesta acá. Enderezamos y ahora volvemos y marcamos 13.5 centímetros. Aquí lo tenemos. Trata de no equivocarte al momento de cerrarlo. Ok, va así. Porque lo vamos a ubicar de esta forma y más tarde le damos la forma final. Entonces vamos a tomar el split y vamos a colocarlo en la salida para nosotros luego terminar de ajustar nuestro elemento. Vamos a ubicar el otro lado. Aquí hay uno que está más alto debido a que hay que terminar de enroscar aquí. Pero lo que me interesa es sostenerlo así. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a marcar 6 centímetros. Ahí tengo 6 centímetros. Y en este punto debo de hacer un pequeño giro. Así. De igual forma, debo de hacer el giro aquí. Entonces vamos a darle forma a nuestro proyecto.
Vamos a enroscar bien para que se vea homogénea la antena. Finalmente le damos forma a nuestro proyecto. Recuerda, 13.5 centímetros y 6 centímetros aquí en estas áreas y le damos esta pequeña forma a nuestro proyecto. Es una antena sencilla y muy simple, te lo digo de verdad, realizada con cable coaxial para las personas que no pueden conseguir otro tipo de material. Esta antena es recomendable utilizarla en la ciudad, debido a que por el diámetro del conductor, la señal que recibe tiene que ser de antenas repetidoras que se encuentren cerca. No vaya a intentar captar señales que se encuentran a más de 30 kilómetros de distancia de tu ubicación. Lo ideal es montarla para optimizar la recepción fuera de la casa, a no menos de 3 metros de altura, sin obstáculo, para que ella pueda recibir recepción. La orienta y la vas ubicando de forma ideal. Puedes montarla que quede horizontal o que quede de forma vertical. Recomiendo más de forma vertical para que tenga mejor recepción, aunque puede ir testeando. Para las personas que gustan de este tipo de proyecto de cable coaxial con splitter, aquí tienen una solución económica, sencilla y práctica que sí funciona. Esta antena te trabaja desde los 470 MHz hasta los 610 MHz. Correcto. Tiene una ganancia aproximada de 3 dBi, casi mente, no llega a los 3 dBi. Pero, como pueden ver, es una antena que resulta muy práctica, efectiva y donde vas a ahorrar dinero. Y podrás con ella abrir esas frecuencias de televisión que se encuentran en tu país, principalmente señal digital, aunque también podrás ver canales análogos con esta antena. Así que voy a hacer una pequeña prueba con ella para que comprobemos su funcionamiento. Si no te has suscrito, por favor, te pido que lo hagas en este momento. Comparte estos contenidos para nosotros seguir creciendo. Así que nos vemos pronto. Gracias. Muy bien, entonces, para hacer la conexión de la antena, primeramente un cable coaxial que se coloca en entrada del televisor. Lo vamos a dejar así. Es una prueba muy sencilla y voy a colocar la cámara en ese punto. Ahí está el televisor encendido y no estamos recibiendo ningún tipo de señal. Ahí está el cable coaxial. Vamos a dejar colgando ahí y más tarde entonces lo ubicamos. Aquí tengo la antena en mis manos y simplemente es utilizar el control remoto. La antena recomiendo, si tiene muchas señales donde vive, que haga un scan. Si ya tiene los canales predeterminados que trabajan con tu antena, simplemente déjala así. Entonces el cable coaxial debe de colocarse en la entrada del split. Apretamos bien y orientamos la antena y vamos a ver. Yo recomendaba que la antena trabajara así. Vamos a cambiar. Vamos a verificar si está apretado aquí. Todo bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ir buscando señal, probando. Ahí tenemos señal. Vamos a ver así cómo capta los canales. Vamos a bajar el audio. Fíjense cómo capta los canales de esa forma. Ok, un poco pixelado, pero lo está captando. Muy bien. Vamos a hacer un cambio rápido de los canales para que comparemos. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a colocar nuestra antena en esa posición para ver. Entonces, como pueden ver, la antena recibe mejor cuando la colocamos en esa posición, por lo visto.
Vamos a ver si no hay un falso contacto, todo está bien. Ok. Sí, la antena recibe mejor cuando colocamos la señal de esa forma. Entonces la antena trabaja colocada horizontalmente. Digo, aquí en el interior. Entonces, voy a quitar el micrófono. Ok, lo voy a agarrar así, a ver. Ahí se ve mejor. Excelente. Seguimos. Perfecto. Perfecto. Ese canal tiene varios días fuera de servicio. Seguimos. Bien. 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 Señores, para hacer una antenita con cable coaxial, es una antena muy sencilla. No es una cosa del otro mundo. Claro, hay que llevar la medida de ella para que la antena pueda trabajar. Miren, frecuencia análoga. Miren cómo la capta la frecuencia análoga. Entonces yo te invito a que realices esta antenita. Una antenita sencilla y económica para las personas que no tienen instalado un servicio de cable y no tienen actualmente instalada en su casa ninguna antena en su televisor. Entonces, una forma de ahorrar dinero. Así que nos vemos en un próximo contenido. Vamos a realizar la desconexión. Voy a descolgarla. Como siempre, la señal se va a frizar y se va a perder. Vamos a desconectar el micrófono. Ok. Y vamos a mostrarte entonces. Ahí está la antena. Observan. No hay señal porque la antena está en ese modo. Y aquí venimos, subimos y llegamos a donde se encuentra conectada. Recuérdate, como siempre le muestro, que si yo tomo la antena y la reubico nuevamente en la posición, llega señal. Observan, nada de truco. Si yo bajo la antena, fíjense cómo se frisa la señal y se cae. Nada de truco aquí en el canal JM Actualidades. Esta antenita fue calculada y la podemos replicar utilizando ya tubo de aluminio para que la antena tenga una mejor recepción de señal y una mayor cobertura. Nos vemos pronto. Gracias.